Como siguiente actividad, vamos a desarrollar cada uno de los protocolos para la utilización de nuestras fuentes de alimentación que vamos a llevar a cabo en la utilización para energizar nuestros circuitos eléctricos básicos con resistencias. Ustedes pueden ver acá, ya tengo un circuito de resistencias eléctricas que están conectadas en serie y necesitamos aplicarle cierto valor de tensión y corriente, pero para ello tenemos que aprender a utilizar nuestra fuente de alimentación. En primera instancia vamos a ir a nuestro panel de control y en nuestro panel de control tenemos que seccionar el interruptor que hace referencia a nuestra fuente de poder. En esta ocasión nuestro interruptor es el que dice las siglas de P. Entonces seccionamos este interruptor y en el momento en el que lo seccionamos ya podemos nosotros encender nuestra fuente de alimentación. Si ustedes se dan cuenta que tenemos el botón de encendido y apagado, al encenderlo podemos ver cómo nuestra fuente ya es totalmente funcional y en primera instancia vamos a aprender a utilizar cada uno de los controles específicos de nuestra fuente. En primera instancia podemos notar acá que nosotros tenemos nuestro botón de encendido y apagado. Con este botón nosotros podemos apagar y encender nuestra fuente de alimentación. Tenemos también un switch de seguridad que permite el paso de corriente o evita el paso de corriente a nuestro circuito. Entonces normalmente nosotros lo tenemos activo para calibrar los valores de tensión y corriente y cuando ya vamos a hacer el cableado eléctrico a nuestro circuito, nosotros lo desconectamos. Entonces, podemos notar que esta fuente de alimentación tiene dos secciones. Tenemos esta primera sección en donde tenemos los botones de corriente y tensión y tenemos esta otra segunda sección donde también tenemos las perillas de corriente y tensión. Cada una de estas apartados de la fuente tiene sus terminales de alimentación. Aquí podemos ver que tenemos la terminal negativa y la terminal positiva y tierra según como correspondan los diagramas de conexión eléctrica de la primera etapa de la fuente. La segunda parte de la fuente también tenemos nuestra terminal negativa, la positiva y la tierra. Y por si en algún momento nosotros necesitamos un mayor valor de tensión o de corriente en nuestras fuentes, nosotros podemos utilizar esta primera sección y esta segunda, ya sea en serie o en paralelo, o tal y como están ahorita que están independientes. O sea, esta es una fuente por aparte de esta segunda. Bueno, entonces, para iniciar, pues ya vemos que aquí tenemos para encender y apagar. Podemos seccionar el paso o no de la corriente. Cuando calibramos, tenemos que tener este botón de seccionado encendido, tal y como ustedes pueden observar aquí con la luz encendida. Y entonces tenemos acá dos perillas, una es de corriente y una es de tensión. Para poder regular la tensión que vamos a aplicar al circuito, tenemos que mover la perilla de corriente de manera de que pase de estado en CC a CB. Entonces giramos la perilla y nosotros la giramos de manera a que esté en CB. Ahí ya nosotros le permitimos flujo de corriente a nuestro circuito. Este va a ir en función de la demanda que tengamos. Entonces simplemente tenemos que mover la perilla desde el estado CC al estado CB. Cuando nosotros ya hayamos permitido el paso de corriente en nuestra fuente, podemos regular el voltaje. Entonces la regulación de tensión va a ir en función de los requerimientos del circuito. Ustedes pueden observar aquí que al girar la perilla podemos nosotros regular el valor de tensión que necesitamos. Si nos piden 5 voltios, entonces regulamos 5 voltios. Si nos piden 12 voltios, regulamos a 12 voltios. Esto va a ir en función de los requerimientos que estén en su plano de instalación o de conexión eléctrica. En esta ocasión yo tengo un circuito de 16 voltios, entonces regulo mi fuente a 16 voltios, ¿verdad? Y en el momento antes de transmitir este valor de tensión y corriente a mi circuito que tengo aquí en el protoboard, entonces voy a presionar el botón de seguridad, donde dice encendido y apagado, para la alimentación que se va a conectar al circuito. Entonces ya tengo mi fuente calibrada. Si ustedes pueden observar acá, ya tengo la tensión. Y entonces como ya tengo todo calibrado, apago y ya puedo conectar en cada uno de los puntos que tenemos en el protoboard de nuestro circuito que vamos en todo caso a probar en este apartado. Como siguiente paso, después de haber calibrado ya los valores de tensión y corriente en nuestra fuente para aplicarlos a nuestro circuito que tenemos en el protoboard, ya sabemos que utilizamos la primer
parte de nuestra fuente, que es la que tenemos al lado izquierdo. Entonces, de sus terminales nosotros vamos a extraer los valores de tensión y corriente para nuestro circuito que tenemos ya montado en el protoboard. Entonces, si ustedes pueden observar acá, tenemos un código de colores y la polaridad de las terminales de la fuente. Tenemos el terminal positivo, aquí vamos a conectar una vana de color rojo, y tenemos el negativo con una vana de color azul. Estas vanas las vamos a conectar nosotros de manera directa con los dispositivos de nuestro circuito. Pero como no hay mucha facilidad en la conexión, entonces nosotros vamos a utilizar cables de lagarto. Entonces, con estos cables de lagarto nosotros vamos a poder conectar desde los terminales de la fuente, así, y poder energizar cada uno de los componentes que nosotros tenemos en nuestro circuito. Entonces podemos ver acá cómo desde la fuente el cable rojo se conecta a mi cable de lagarto, y del cable de lagarto viene a dar a mi circuito de resistencias. Lo mismo vamos a hacer con la terminal negativa. Desde la fuente conectamos a la vana de color azul, aquí conectamos un terminal negro, y desde el cable de lagarto vamos a conectar hacia nuestra resistencia que se encuentra en nuestro circuito. Y después de realizar la conexión, ya nosotros podemos aplicarle los valores de tensión y corriente a nuestro circuito y poder realizar las mediciones según los requerimientos que nos describe. Vamos a hacer una prueba rápida en donde nosotros verificamos, antes de energizar, verificamos que el positivo esté conectado a los extremos de la resistencia y que el negativo esté conectado a los extremos de la resistencia. Y después simplemente presionamos el botón de seguridad de encendido y apagado, y en este momento le estamos aplicando nosotros, vamos a regularlo mejor, los 16 voltios a nuestro circuito serie de resistencia. Vemos aquí 16 voltios y esos 16 voltios están siendo aplicados a nuestro circuito de resistencias. Esto para posterior a ello hacer las mediciones eléctricas respectivas.